Muy buenas noches, amada iglesia, hermanos, familia, amigos, personas que se conectan en el transcurso de la enseñanza y personas que se conectarán posteriormente. Es un placer, como siempre, para mí poder una vez más a través de estos medios compartir la palabra del Señor, haciendo caso omiso a su voluntad, a su perfecta voluntad, lo cual es agradable para cualquiera que quiera ser agradable, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Necesitamos tener esa fe bien puesta, bien amarrada, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando por muchos acontecimientos en el que el mundo lo ve de una forma crítica. Nosotros lo vemos desde una perspectiva más arraigada a lo que es el procedimiento que Dios debe de hacer para con nosotros, y así llevarnos de una vez a lo que es el cumplimiento de todas las promesas que hay en la Biblia. Así que para nosotros los cristianos no es tan malo esto. Esto es el inicio, pues, de lo que nosotros en verdad hemos estado esperando desde que conocemos a Cristo. Y si nosotros proclamamos y predicamos que queremos estar en la presencia de Dios, son tiempos en donde nosotros no debemos de angustiarnos. Por el contrario, debemos de tener el pie firme en la certeza de que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene por su iglesia y que nosotros vamos a estar con Él, viéndonos cara a cara, y por fin vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, como dice el título de la enseñanza de hoy, en la anterior quedamos en las iglesias del Apocalipsis, Éfeso parte 1. Vamos a ir transitando el Apocalipsis poco a poco. Vamos a ir pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento y nos dé discernimiento, nos dé comprensión, nos dé sabiduría para poder abrirnos a las posibilidades que este libro genera, ¿sí? Porque este libro es un libro que escatológicamente es profético y que habla del futuro, habla del pasado, habla del presente y habla de la eternidad, que son cosas muy diferentes. Lo hemos desarrollado en contexto. Hemos desarrollado que el tiempo solo existe aquí en la tierra. Dios introdujo el tiempo cuando en el Génesis habló sobre en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el tiempo es nada más lo que Albert Einstein muchos años después descubrió como la teoría de la relatividad, y derivó el tiempo en base a la velocidad de la energía, multiplicada a la velocidad de la luz multiplicada por la masa, ¿sí? Definiendo lo que es el contexto energía, ¿sí? La fórmula, de todas maneras, para que quede aquí de nuevo, porque lo he dicho en otras clases, es E, que es energía, igual a M, que es masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Por la velocidad de la luz al cuadrado, que son 300.000 kilómetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, vamos a iniciar la segunda parte de lo que es esta iglesia. Anteriormente habíamos hablado de ella los primeros 3 versículos. Vamos entonces a dar un repaso, ¿sí? Para poder tener una conexión entre lo que vimos anteriormente y lo que ahora en este momento vamos a escudriñar. Bueno, entonces comencemos con esta segunda parte y comencemos a desarrollarlo como definiendo algunas cosas, ¿sí? El Apocalipsis, sabemos,
que fue escrito por el apóstol Juan, para dar una introducción a los que no hayan estado de repente en la primera clase. A sus 90 años él escribió el Apocalipsis cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. A él lo martirizaron en una de las persecuciones cristianas, lo echaron en un caldero con aceite hirviendo y luego lo tiraron a sufrir, lo enviaron a sufrir en una prisión que quedaba en la isla de Patmos, que actualmente está a un lado de Grecia. Geográficamente está junto al mar Egeo, ¿sí? A un lado de Grecia, junto al mar Egeo, está la isla de Patmos. Juan, estando en esta prisión, él tiene una revelación de parte del Señor Jesucristo, en el cual él se le aparece ya no como cuando se transfiguró, sino que ya se le aparece como una deidad con sus cabellos largos, con una túnica de lino. Y recordemos que el lino lo utilizaban los sacerdotes, era representación de los sacerdotes de Dios. Y con esto Jesús representa el sacerdocio en nuestras vidas. Sí, por eso se le aparece de esta manera a Juan. Sus pies eran como el bronce bruñido, era muy brillante su apariencia, tan brillante que Juan quedó pasmado completamente y no tenía el control de su cuerpo, sino hasta que el mismísimo Señor Jesús le dio fuerzas para que pudiera él estar en pie. Porque creamos hermanos que no es fácil. A veces preguntamos, ¿cómo será estar en la presencia de Dios? O sea, nosotros todavía no estamos preparados para una experiencia de esa. Hay gente que dice por ahí, no, que de repente vi una sombra y el escalofrío es enorme y se quieren salir corriendo, y hay otros que se pasman y no pueden ni siquiera hablar, ¿sí? Hasta en sueños sucede eso. Entonces, esto no fue un encuentro cualquiera. Esta glorificación en nuestros cuerpos, sí, esta glorificación en nuestros cuerpos la vamos a tener también, y lo refleja Apocalipsis 19 en las bodas del Cordero. Esta misma glorificación en nuestro cuerpo, porque recuerden que en la Biblia los ángeles también se representaban vestidos con vestiduras de lino, ¿sí? Que representan sacerdocio. Eso para dejar solamente el simple contexto del por qué se visten de lino fino. Cristo también tiene un cinto de oro y los pies refulgentes como el bronce bruñido, y en su diestra, en su mano derecha, tiene 7 estrellas. 7 estrellas. Las estrellas en la Biblia no siempre, las estrellas en la Biblia no siempre son lumbreras astronómicamente hablando, no siempre son lumbreras. Las estrellas en la Biblia representan ángeles de Dios, y ángeles espirituales y ángeles terrenales. ¿Por qué tenemos esta conclusión? Lo dijimos la vez pasada, sin embargo vamos a volver a tocar el tema. Como en Apocalipsis 9 verso 1, pues sabemos que a una lumbrera, ¿sí?, no se le puede dar una llave. Por ejemplo, Apocalipsis 9 verso 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. A una estrella lumbrera, astronómicamente hablando, no se le puede dar una llave, ¿sí? Ahí estaba hablando de un ángel, como en Apocalipsis 9 verso 1 lo nombra. Cuando Juan dice que Jesús tenía 7 estrellas en su mano, vemos que son 7 líderes. Cuando ya definimos el contexto de ángel, sí, vemos que son 7 líderes de las 7 iglesias. Y eso lo explica el mismo Apocalipsis más adelante en el verso 20 del capítulo 1, pero ya vamos a llegar hasta allá.
estos ángeles a quienes van a llegar a quienes va a llegar este mensaje no son ángeles espirituales, son humanos responsables de dichas iglesias. ¿Cómo sabemos esto? En Mateo 11, versículo 10 y en Lucas 7, versos 52 al 57, tienen que ir anotando esas citas bíblicas para que corroboren, porque se me hace muy largo el tiempo citando todas las citas bíblicas que son la base y el fundamento de toda la enseñanza. Sin embargo, les resumo. Aquí en estos versículos se mencionan estos mensajeros con la palabra griega agelos. Tenemos que entender la contextualización etimológica de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y solamente Daniel del capítulo 2 al capítulo 7 fue escrito en arameo, ¿sí? Entonces la Biblia en su mayoría está escrita en hebreo y en griego el Nuevo Testamento. Entonces la palabra griega agelos, ¿sí? Y en el contexto original en el hebreo malak, que significa ángel, es ángel en hebreo, significa mensajero, ¿sí? Mensajero de Dios. Dios usa ángeles espirituales y humanos como mensajeros. Cristo, después de hacer su aparición a Juan en el capítulo 1, verso 18, lo pueden leer, le dijo: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía estas llaves antes de Cristo? Ya lo vamos a ver. Satanás. En Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. ¿Sí? Vámonos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Por aquí está. Verso 14 y 15. Y dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, el 15 dice: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está claro, ¿sí? Jesús llevó cautiva la cautividad. Cuando Jesús bajó al centro de la tierra, él inmediatamente al subir llevó la cautividad, porque las almas, a pesar de que de que los justos estaban del lado del seno de Abraham y los impíos estaban en la parte de tormento, el infierno, pues aún estando en el seno de Abraham habían límites, no había esa cobertura, ¿sí? o esa magnificencia que prometió Jesús con respecto al cielo. Y Jesús, la cautividad se la llevó junto con su resurrección y ascensión al cielo. Todas las almas que estaban en el centro de la tierra volaron y fueron hasta el tercer cielo, donde está nuestro. Bueno, seguimos contextualizando todo esto, pero cuando Cristo resucita, baja al centro de la tierra, vamos a explicarlo. Al Hades, dividido en dos secciones, el seno de Abraham, ¿sí? Y el lugar de tormento, que es el infierno. Tengamos algo en cuenta: cuando el ladrón al lado de Jesucristo, que hay mucha incoherencia de parte de muchas personas que quieren darle una razón más allá del ser a la Biblia. Por ejemplo, nosotros nos decimos llamar personas de fe, pero cuando nos vamos al capítulo donde Jonás es tragado por una ballena, muchos dicen: no, pero es que es imposible que fuera tragado por una ballena. Eso seguro, la ballena representan problemas. No, señores, literalmente fue tragado por una ballena. Y la ballena lo expulsó allá donde él tenía que ir a hacer la voluntad de Dios. Es igual que cuando vemos a Jesucristo caminar sobre las aguas y quebrar todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes de la física, pues
Él estaba mostrando lo que nosotros vamos a poder ser en un futuro. Cuando tengamos un cuerpo glorificado como Él lo tuvo, podemos desmaterializar y podremos materializar las cosas a nuestro gusto, como lo dice la palabra. Tendremos un cuerpo como el de la gloria de Él y dejaremos de tener este cuerpo y podremos sujetar todas las cosas. Entonces, eso es una promesa. Eso es una promesa que nosotros debemos de tener con fe. No, pero ¿cómo vamos a volar nosotros? Hermano, si usted es cristiano, usted tiene que creer todo de la Biblia. Usted no puede creer una parte y la otra parte no. Y la otra parte no. Usted tiene que creer todo el contexto de la Biblia y todas las promesas, más de 3000 promesas que tiene la Biblia. Eso hay que creerlo. Entonces, tenemos que ubicar las cosas por donde van. Eso es igual que, como expliqué, lo volveré a explicar. Lo de los candelabros que están acá reflejados cuando que Jesucristo está en medio de los candelabros. Un candelero, ¿sí? Un candelero tiene 7 ramificaciones, ¿sí? En el medio, ¿por qué tiene 7? En el medio está Cristo. Y 3 más 3 son 6. Y 6 es número de hombre. Eso lo único que representa es que nosotros con Cristo somos perfectos. Y sin el del medio y sin Cristo Jesús somos simplemente hombres comunes y corrientes. Entonces, esas son las explicaciones que de verdad uno tiene que empaparse y dar a entender y explicar tratar de explicar con el mayor denuedo posible, porque acordémonos que cuando nosotros salimos a predicar, primero nos metemos en oración antes de sacar la enseñanza, para que sea Dios hablando a través de nosotros y no nosotros, porque nosotros no queremos fama ni gloria. Toda la gloria es para Dios. Cuando el ladrón se arrepiente y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, eso era, ¿verdad? Era que iba a bajar a donde iban todas las almas antes de la cruz, porque desde Adán hasta Jesucristo todas las almas bajaban al centro de la tierra. Los impíos iban al infierno y los justos iban a el seno de Abraham, o el lugar de descanso de los justos. ¿Sí? Es como cuando vemos en Lucas, cuando vemos la historia de Lázaro, de Lázaro y el rico. Eso no es una parábola. Muchos dicen que es una parábola. Eso no es una parábola, porque una parábola son ejemplos de la vida real, ¿verdad? Son ejemplos metafóricos de la vida real para dar ejemplos espirituales. Comparaciones espirituales con lo terrenal, para que nosotros las entendamos. Pero ahí estaba hablando de personas reales que existieron. Estaba hablando de Abraham, estaba hablando del rico y estaba hablando de Lázaro. Estaba dándole hasta nombre al individuo. O sea, nosotros tenemos que saber contextualizar la Biblia como debe de ser y poner las cosas como van, porque si no la sacamos de contexto y no la vamos a entender. No podemos cometer apostasías ni herejías. Tenemos que entender la sana doctrina y regirnos por las verdades de la Biblia, las verdades que nos da la palabra de Dios. Pues cuando Jesucristo baja, obviamente le quita las llaves de la muerte y las llaves del abismo, las llaves del Hades al diablo, ¿sí? Y lo que hace es que elimina lo que es el lugar de reposo, el seno de Abraham, ¿sí? Y lo deja vacío y todas las almas suben al cielo. ¿Por qué no se mete con el infierno? ¿Y por qué el infierno aún sigue ahí? Porque el infierno tiene un papel muy importante en la gran tribulación. Porque cuando vemos más adelante en el Apocalipsis que llega una estrella que abre un hoyo hasta el centro de la tierra, y de ahí del centro de la tierra salen langostas, son ejemplos de los demonios que se van a desatar en plena gran tribulación, o en esos 7 años de prueba en el que Dios va a darle la última oportunidad a los que queden acá para que se arrepientan de su pecado y puedan compartir conjuntamente con nosotros. En el verso 19, le dice algo a Jesús a Juan, al apóstol Juan. Le dice: escribe las cosas que has visto. Fíjense los tiempos, ¿sí? Porque tenemos que manejar la Biblia escatológicamente. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto ya era pasado de Juan, ¿sí? Porque ya las vio,
pertenecía al pasado de Juan, ¿sí? Donde aún no había palabra profética o futura. Luego le dice, las que son tiempo presente de Juan, tiempo pasado de nosotros, en el que estaba sucediendo acontecimientos en las 7 iglesias, que es todavía tiempo de arrepentimiento. Y que aún estamos en ese tiempo. Era tiempo futuro para Juan, ¿sí? Y es tiempo pasado para nosotros. Y al mismo tiempo era tiempo presente para Juan, porque Juan al mismo tiempo que estaba viendo algo futuro, él ya estaba viendo que estaba sucediendo. Tenemos que entender la ultradimensionalidad de la Biblia. La Biblia se maneja ultradimensionalmente. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Porque vemos a Juan cómo habla de un futuro, ¿sí? Él ya estaba viendo qué pasó, que se estaba haciendo un presente y que estaba viendo ejemplos de un pasado que ya se había cumplido, ¿verdad? Al mismo tiempo todo. Entonces debemos de entender que Dios es un ser ultradimensional. Para Él no hay tiempo, para Él no hay espacio, para Él no existe el límite entre la materia, entre nada. Lo vimos cuando Él caminó sobre las aguas, lo vimos cuando ascendió, voló. Jesús no vio muerte después de su resurrección para ir al cielo. Después de su resurrección, Jesús fue al Padre. ¿Sí? Y luego vino con un cuerpo glorificado y luego se volvió a ir, volvió a ascender. Entonces, dígame si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Debemos de entender que la Biblia nos habla de cosas de las que el diablo nos ha metido en la cabeza, que son pura fantasía, que es fantasioso, y resulta que la Biblia nos habla de cosas maravillosas. Póngase a entender un poquito, hermano, en dónde viene la inteligencia, como le dijo Dios a Job. ¿De dónde viene la inteligencia? ¿Dónde se encuentra el lugar de la sabiduría? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, las ideas que nosotros tenemos, esos cineastas que han hecho personajes volando y han hecho personajes desmaterializándose, transfigurándose y transformándose, nosotros lo hemos visto. El diablo lo ha hecho ver como algo ficticio y algo que no es. Y la Biblia nos revela claramente que los cuerpos glorificados que nosotros tendremos después de la muerte o después de que Cristo nos venga a buscar y nos glorifique, serán iguales. Podremos desmaterializar, quebrar todas las leyes de la física, el electromagnetismo, la ley de la gravedad, todas esas cosas. Porque a nosotros el límite, como ya lo expliqué en anteriores clases, que les invito a que en mi canal o aquí en mi página vean las enseñanzas. Vean las enseñanzas y vean cómo hablo de la codificación genética y vean cómo Dios nos habla y nos da a entender, ¿verdad?, que nuestro límite está en la sangre. Cuando Cristo murió, quedó su cuerpo sin sangre y luego fue glorificado. Y todo lo que Él podía, lo que lo podía limitar a Él de repente, porque Él se sujetó, aunque no tenía por qué sujetarse, Él igual se sujetó y se sometió a la voluntad del Padre, no haciéndose grande acá. Y tuvo que mostrar algunas cosas, ¿sí?, para dar credibilidad, porque fíjense que en los evangelios Jesús, antes de irse, exhorta a los discípulos y les dice, en base a su incredulidad, porque no creían todavía en lo que estaba viendo con respecto a su resurrección. Entonces, Él sabía que debía de hacer algo, porque nosotros somos totalmente incrédulos, nosotros somos empíricos de carne. Y tenemos un pecado grandísimo que viene en base a la ignorancia y a la incredulidad. Vamos a seguir acá y vemos cómo en la tercera parte nos dice un futuro, las que han de ser después de esta. Futuro en el que la iglesia no va a estar, hermano. Métase esto en la cabeza. Jesús nos prometió, y no es el tema en este momento, ¿sí? Porque ya toqué el tema del rapto, hay 4 partes del rapto, toqué el tema de los nefilín, en donde toco gran parte de esto, pero la iglesia no va a experimentar el rapto. Por eso es que Jesús le dice a Juan, cuando va a empezar la gran tribulación, le dice, sube acá y observa lo que va a suceder.
y mira las cosas que van a pasar, escribe las cosas que van a pasar, sube acá, porque es que la iglesia no va a estar cuerpo presente aquí en la gran tribulación, y Jesús nos hace miles de promesas con eso, nos hace miles de promesas con eso. La segunda venida de Dios, la segunda venida de Jesús, todo ojo le verá, todo ojo le verá. En cambio, en el rapto no va a ser así, no va a ser así. En el rapto lo que va a haber es mucha gente atribulada diciendo: ¡ay! Se lo llevaron los extraterrestres. Entonces, no nos evoquemos a otra enseñanza, vámonos a esta para terminar con Éfeso, con la iglesia de Éfeso. Y en el verso 20 del capítulo 1 vemos la explicación de este candelero de oro y las estrellas. Ya lo dije anteriormente, los candeleros de oro son las 7 iglesias, los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿sí? Y los ángeles son los líderes de las iglesias. Estos ángeles son los líderes de las iglesias. En la anterior enseñanza vimos en el capítulo 2, verso del 1 al 3, vamos al capítulo 2, verso del 1 al 3, que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia súper activa, paciente, era una iglesia que estaba dando que hacer, estaba activa, pues activísima, que dijera yo así. Era una iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos y los sacaba, aborrecía a los que decían ser apóstoles, lo cual en estos tiempos está sucediendo en muchas iglesias, y no lo son, porque apóstol, si usted nos queda grande el término apóstol. El mismo Pablo decía: no merezco ser llamado apóstol, o sea, yo no me puedo comparar a los anteriores, a Pedro. Él se estaba refiriendo a los primeros discípulos, ¿sí? Él se sentía totalmente indigno, ¿sí? Y actualmente hay apóstoles y hay apostolados por profesión y estudios bíblicos que hacen 3 estudios bíblicos y ya son apóstoles, pastores y de todo esto. Hermanos, los apóstoles eran caracterizados apóstoles por hacer maravillas, milagros específicos. No porque usted tenga un capricho de querer mostrar un milagro, se le va a mostrar un milagro. No, señor. Los milagros que hicieron los apóstoles eran una acción específica, una orden específica que les había dado el Señor Jesucristo. Entonces no vengamos con falacias y con mentiras, porque no existen. Y tenemos que hablar en la verdad. Tenemos que hablar la verdad. La profecía y el hablar en lengua son dones que están vigentes, pero que Dios los manifiesta en un momento específico, no todo el tiempo cuando usted quiera hacerlo. Entonces, bueno, vimos que la iglesia era eso, ¿sí? Todas las cosas son buenas, les dice el Señor, ¿sí? Todo esto es bueno. En el verso 4 del capítulo 2, el Señor dice: todas estas cosas son buenas. Sí, todo está muy bien. Todo está muy bien. Pero tengo contra ti, dice Dios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense la importancia este va a ser el final de la iglesia Éfeso, ¿sí? Y voy a concluir con algo muy importante, porque esta iglesia se parece mucho a las iglesias cristianas evangélicas actualmente, adventistas y cualquier iglesia que esté arraigando el cristianismo, ¿sí? Él quiere decir esto: todas estas cosas buenas, yo las sé. Y está bien todo lo que estás haciendo. Sí, pero lamentablemente todo esto se va a perder porque has perdido tu comunión conmigo. La iglesia que se mueve por las fuerzas de la carne, y la comunión con Dios no está presente. El Jesús les dice: ya que hicieron estas cosas, o sea, hicieron estas cosas buenas, pero no como el resultado de tu unión conmigo. No como el resultado de tu unión conmigo. El fruto que diste en estas obras no es el mismo que se da cuando lo haces conmigo. Cuando lo haces conmigo. ¿Qué pasa aquí? Y es que a Dios no le interesa lo que haces, sino lo que eres. Lo que eres, no lo que haces. Son muy buenas cosas las que hace mucha gente, porque es increíble
la consagración de nuestra carne. Nuestra carne es súper religiosísima. Súper religiosísima. Y Dios ve el motivo por el cual esta iglesia hizo lo que hizo. Que actualmente las iglesias en fuerza de la carne hacen lo que hacen. Jesús dice en Juan 15 y explica que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Si nosotros somos las ramas, si nosotros no estamos conectados a la vid, todo lo que hagamos se va a podrir. Es por eso el ejemplo siguiente. Es la persona que va un domingo a la iglesia y el Espíritu Santo la llenó y el Espíritu Santo ya empezó a hablar en lengua, saca la bazuca, racachala, racachala. Y después de que él terminó de hablar en lengua, que terminó de hacer el acto místico emocional de la carne que muchos hermanos están acostumbrados a hacer para llamar la atención, sí, para llamar la atención de la iglesia, bueno, dicen, sentí algo maravilloso. Bueno, está bien, hermano. Cada quien, nosotros no estamos aquí para juzgar. Cada quien hace como mejor le parece y como el Espíritu le dé. Ok, está bien, y se va. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, no existe Cristo en tu vida. Si eres un jefe, eres un energúmeno con los de tu empresa, eres una persona que explota a los de tu empresa, eres una persona que es soberbia en su trabajo, trata mal, paga injustamente al trabajador y hace todo lo contrario a lo que la Biblia manda y a lo que los preceptos bíblicos mandan. Entonces llega el domingo otra vez y vuelve otra vez a consagrarse en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo las cosas con las fuerzas de la carne. Con las fuerzas de la carne. Ok, yo estoy, los domingos tengo que ir a la iglesia a darle gracias a Dios y a dar mis ofrendas, porque esto monótonamente, sin tener amor de Dios realmente y comunión con Dios. La comunión con Dios constante, no un monólogo. No, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es conversar con Dios. Es conversar porque Él está presente y si nosotros tenemos fe de que Él está aquí escuchando todo, nosotros tenemos que conversar con Él. Conversar como conversamos con otra persona. Tener esa confianza, ¿sí? Tener esa esperanza, tener esa certeza con Él. Y no un monólogo como si fuéramos unos robots. Porque no estamos haciendo una relación con Dios. Lo que estamos haciendo es un bienestar con mi remordimiento, con mi conciencia, ¿sí? Con mi conciencia estoy creando un bienestar en que ya cumplí con Dios. Y Él me tiene que seguir bendiciendo. Y ya tocamos este tema, hermano. A veces, cuidado, porque el no tener comunión con Dios puede estarte el diablo bendiciendo para que te alejes de Dios. Porque el diablo también bendice con las cosas de aquí de la tierra, porque Él tiene poder aquí en la tierra. Entonces no te confundas. Ve, conversa con Dios. Por eso es que Él lo dice, en lo íntimo, ¿sí? En lo íntimo conversa conmigo. En lo íntimo habla conmigo. En lo íntimo exprésame, dime. ¿Sí? En lo íntimo. Porque las personas no te tienen que ver que tú eres súper espiritual ni nada por el estilo. Jesús no requiere eso. Eso es una relación con Él. Con Él. Así como pasa con la mujer, con tu mujer, ¿sí? Con tu esposa, hombre casado. ¿Qué pasa? Que tienes 20 años. Y te dice, me regalaste este anillo, me regalaste este carro, me regalaste esta casa, me regalaste todo y estoy bien. Pero entre nosotros dos, y ese es el ejemplo clave, no hay comunicación desde hace 3 años. No me tocas, no hablas conmigo, no te expresas conmigo, no me dices qué es lo que te molesta, no me preguntas qué es lo que me molesta. O sea, somos dos completos desconocidos y tenemos 20 años de casados. Entonces es lo mismo con Dios y es lo mismo que le pasaba a esta iglesia. Hacían las cosas rutinariamente, ¿sí? En las fuerzas de la carne, pero no tenían absolutamente nada de comunión con Dios. Y todo lo que estaban haciendo se iba a echar a perder. Más adelante Jesucristo mismo les dice, es igual la lección que le dio Dios a Israel con respecto al maná. Cuando Dios le dijo a Moisés,
no guarden el maná de hoy, el que le doy diario, no lo guarden para el día siguiente porque se les va a podrir, se les va a podrir. ¿Por qué, Señor? ¿Qué lección nos quiere dar con todo esto? Es que quiero que aprendan a depender de mí todos los días. Yo no te estoy diciendo con esto de que no guardes, que no ahorres. Sí, está bien, pero la demasia de las cosas, sí, lo que crean es una dependencia de lo visual, de lo visible, de lo tangible, y te olvidas completamente de la fe que tienes que tener en Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Él no quiere. El cristianismo no es hacer, es ser. El cristianismo no es hacer, es ser, hermano. Usted tiene que ser cristiano, no hacer actividades cristianas solamente, sino ser cristiano. Y eso es aplicar la palabra de Dios en su vida. Esta iglesia se divorció emocionalmente de Cristo tomando la analogía del matrimonio, ¿sí? Si no hay un diálogo con Dios diario y solamente hay un monólogo, jamás tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Créame que es así. Créame que es así. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 9. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es el cristianismo. Lo demás es religiosidad únicamente. Porque puedes hacer 1000 cosas en nombre de Dios, pero si no hay comunión diaria, perdiste tu primer amor y todo se cae tarde o temprano. Tarde o temprano. Apocalipsis capítulo 2 verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Los manda a recordar, ¿sí? A veces nosotros debemos retroceder, ¿sí? A ver en dónde fue que nos caímos y en dónde fue que nos pelamos. Que nos pelamos. Y arrepiéntete. Hay una curiosidad, hay algo muy curioso aquí. De las 7 iglesias del Apocalipsis, 5 son llamadas al arrepentimiento. Fíjense esto. Y haz las primeras obras. O sea, devolvámonos y hagamos las primeras obras. ¿Sí? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No es una amenaza, es una advertencia. Es una advertencia que da Jesús con anticipación y mucha anticipación, porque todavía tenemos esa anticipación de cambiar. Fíjense que tantos años que han pasado, ¿sí? 2000 años que han pasado y nosotros todavía estamos acá. Todavía la gran tribulación no ha venido. La gran tribulación no es ni sombra, hermano, de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y lo vamos hasta donde Dios nos dé chance, iremos desenlazando todo el Apocalipsis. Aquí primero tenemos que hablar, necesitamos hablar de las iglesias porque es súper importantísimo, porque esto es un mensaje que está actualizado. Esto es un mensaje que está vigente, que todavía debemos de llevar a las iglesias para que se arrepientan si hay algún pelón que estén dando, algo en el que estén patinando, pues estamos a tiempo de remendarlo. Pues van a ser muchos los asombrados, van a ser millones los asombrados que decían ser cristianos y que quedaron así. Ay, no era así. No era así. Entonces, como uno, recuerda dónde has caído. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste a Cristo? Tú, cristiano. ¿Cuál es la misión de nosotros? Testificar a Cristo por todos lados. ¿Qué es testificar? Predicar la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Tú con decirle a tu prójimo: Jesucristo te ama, Dios te ama, ya estás predicando. ¿Cuántas veces lo has hecho y con cuántas personas lo has hecho? Te lo dejo a tu concepto y en el desarrollo de tu vida, a tu criterio. Hechos 1:8, te lo invito a leer, porque nos manda a testificar a Cristo. Arrepiéntete. Existen hermanos que no saben que todos los días necesitamos arrepentirnos, ¿sí? De algo, de lo que sea, porque aunque nos hayamos arrepentido cuando confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y cuando nos bautizamos, ¿sí? Aunque esas dos cosas hayan pasado, nosotros con acciones voluntarias e involuntarias pecamos a diario, con pensamiento, con vista, con lo que sea, va pasando una muchacha y uno es hombre y no la miré, sino que la escaneé, ¿sí? La escaneé completamente.
Usted tiene que vivir en constante arrepentimiento porque somos de carne y somos pecadores, hermanos. No nos confundamos. Aquí en la tierra no hay santos. Aquí en la tierra no habemos santos. Debemos instar en el arrepentimiento diario, continuo, que está en medio de esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él. Y hay personas que les da remordimiento de conciencia. Se remuerden la conciencia, pero no se arrepienten. Lo que le pasó a Judas cuando fue a devolver las monedas de plata. Sí, las monedas de plata se la fue a devolver, pero él lo que lo estaba comiendo era el remordimiento de conciencia que tenía porque estaba tirando a la muerte a una persona que le había dado toda su confianza. Y que sabía muy por dentro de él que en verdad, porque él había visto las maravillas de Jesús, que él tenía poder y que él era hijo de Dios, pero no se arrepintió y se volvió a Jesús. No, lo remordió la conciencia y se devolvió ¿a dónde? ¿Se devolvió a dónde? A la muerte por suicidio, al infierno. Se devolvió al mismísimo infierno. Y hay personas que pasa eso, vienen y dejan el pecado, dejan lo que hicieron, dejan el pecado, pero no se vuelven a Cristo, sino que dan solamente un cuarto de vuelta, dan. Y cuando están así, miran para allá, no, Jesucristo, no, y lo reniegan completamente. Y dice Proverbios capítulo 1, por cuanto no quisiste oírme ni las palabras de sabiduría aceptaste en tu corazón, vendrá sobre ti tribulación, y me llamarás y no responderé, y me buscarás de mañana y no me vas a encontrar. Entonces, cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieras, es cuando Él te necesite o quiera, no es cuando tú quieras. Entonces, nosotros debemos de dar una vuelta de 180 grados, debemos de dar una vuelta de 180 grados y voltear completamente hacia Jesús después de volvernos de nuestro pecado. Nosotros tenemos que mirar hacia Jesús, que es el único camino grande y verdadero, hermano. Porque si nosotros lo que damos es un cuarto de vuelta, tarde o temprano vamos a pisar el mismo pecado, o aún peor. Apocalipsis 2:6, ¿sí? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Nico en el griego significa gobierno. Y Laos significa pueblo. Entonces los nicolaitas son el pueblo gobernando, ¿sí? Es el pueblo gobernando. Y eso es lo que pasa actualmente en las iglesias. También mucho pasa en las iglesias. El pastor tiene 3 hijos, 2 hijas y la mujer. Entonces él es el pastor, la esposa es la pastora, la hija es la ministra, futura pastora. Y los 3 hijos que son músicos, uno toca la batería, el otro toca el bajo y el otro toca la guitarra. Y entre todos coordinamos la iglesia y manejamos hasta los bienes de la iglesia. Esos son las iglesias nicolaitas. Y eso lo aborrece Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia no puede haber una democracia, hermano. Eso se ve en los gobiernos nacionales, ¿sí? En los gobiernos se ve eso, la democracia. Por votos eligen a un gobernante. Pero en la iglesia se maneja una teocracia, que es muy diferente a lo que es la democracia. Y las familias no pueden dirigir una iglesia como lo acabo de explicar. No lo puede porque se convierte en una iglesia nicolaita y es abominación para Dios. Es abominación para Dios. La iglesia no se maneja por familias, ¿sí? Sino por líderes puestos por Dios. Por líderes puestos por Dios. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Hay una confusión aquí y la quiero aclarar rapidito para dar conclusión a esta enseñanza. Y es que Dios no es un niño que quita y pone, ¿sí? Que pone y quita. O sea, hoy te portaste bien, te voy a dar la salvación. Mañana te portaste mal, entonces te voy a quitar la salvación. No, Dios no es ese. Dios no es ese. Entienda que la salvación, una vez que usted confiesa que Jesucristo es el único y suficiente Salvador en su vida, usted inmediatamente es salvo, hermano. Usted inmediatamente es salvo.
Y lo único que tiene que hacer es tratar en lo más posible de alejarte de la tentación del diablo, y de permanecer firmes, esperando con fe y con certeza la venida de Jesucristo. Eso es todo. Somos salvos por gracia, no por obra. Porque si fuéramos salvos por obra, hermano, los budistas, los mormones, hasta las monjitas de la iglesia católica nos llevaran una morena. Nos llevaran superventaja, que se consagran en una iglesia, que no ven Netflix, que no ven a Pablo Escobar y no ven al Señor de los Cielos, ni ven a ninguna de esas series, ¿verdad? Y los budistas que aún más están por allá, como quien dice, en los suburbios. Están metidos en un templo donde no tienen ni televisión ni nada. Entonces, si fuera por obra la salvación, hermano, ya nosotros estaríamos, pero ya estaríamos pisando el infierno. Y ellos ya serían salvos. No es por obra, es por gracia. Hay tres tipos de pueblo: el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios, que es Israel, mejor dicho, el pueblo de Dios, ¿sí? Está la iglesia y están los gentiles, y la iglesia no es más que los gentiles que se vuelven a Cristo. Eso es todo. Entonces nosotros debemos de entender todas esas relaciones que hay. Mensaje antes de terminar. Esta primera iglesia, ¿sí? Y va a los cristianos. Mis hermanos que están en este estado o situación, te invito a arrepentirte. Arrepiéntete si estás en algún fallo de comunión con Dios y lo estás haciendo por las fuerzas de la carne, ¿sí? Arrepiéntete y vuélvete a tener esa intimidad con Dios y esa relación especial que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, con nuestro Padre, ¿sí? Con nuestro Creador. Y cuando nosotros empecemos a tener esa comunión, nuestra vida va a dar un cambio impresionante. Porque el cristiano, que sea cristiano hace 20 años y me diga que no ha cambiado nada de su vida, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque Cristo cambia vidas. Cristo cambia vidas y no las cambia para mal. Las cambia para bien, para perfección. Para perfección. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, nosotros debemos de consultar diariamente con el único que puede proporcionar ese cambio exitoso, majestuoso, glorificado, con toda su esencia, con toda su magnificencia. En nosotros es Dios. Es Dios. Vamos a orar. Con esto terminamos la primera iglesia, Éfeso. Seguiremos la próxima clase para ir desenlazando todas las iglesias del Apocalipsis. Seguimos con la iglesia de Esmirna y vamos a desarrollar y vamos a desenlazar todas las características de esta iglesia para dar paso a los siguientes capítulos del Apocalipsis, hasta finiquitar el Apocalipsis, si Dios así lo quiere. Lunes y jueves estaremos aquí en sintonía, escudriñando la Biblia y sacando a la luz todo lo que ya está revelado. No soy profeta, ya la Biblia está revelada, ya la palabra está revelada. Lo que hay es que ponerle pasión y amor y pedir discernimiento para poder ver todas las cosas que ya están. Querido y amantísimo Padre Celestial, amado Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirme culminar esta enseñanza, Padre Celestial de la Gloria. Sabemos que no soy yo, eres tú, Padre, así como todos mis hermanos predican la palabra y tú predicas la palabra a través de ellos, así tú la estás predicando a través de mí, Señor. Gracias por utilizarme, Señor, como tu herramienta. Gracias, Padre, porque me siento útil, Señor, y nos sentimos útil en tu obra, Padre Celestial. Sabemos, Padre, que estamos en los últimos tiempos y necesitamos sacar a la luz todas las verdades, Padre, para desmentir al diablo que está allá afuera engañando, Padre, y dándole confianza que no debe de tener, confianza errada a cada hermano, promoviéndole, Señor, una seguridad totalmente equivocada, Padre Celestial, porque tú estás a las puertas, Padre, y nosotros debemos estar preparándonos constantemente para que tú nos agarres, para que tú llegues y nos encuentres con esa lámpara llena de aceite, Señor, que nosotros podamos salir y seamos luz y podamos ser vistos
por ti no estemos rodeados de tiniebla, Padre Celestial. Gracias por cada hermano que ve esta transmisión y que la verá posteriormente en los postreros días por YouTube o por Facebook. Por acá mismo, gracias, los bendigo a cada hermano y a los que no lo ven también. Bendecimos y oramos por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por nuestra familia. Oramos por todo aquel que te necesite, Padre Celestial, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial. Ponemos lo que resta de este día en tus manos, Señor, y nos quedamos sumergidos, Señor, en tu presencia. Nos quedamos en tu presencia, Padre Celestial de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.